Bienvenidos a otro episodio de Red Malasaña y hoy estamos con un invitado muy especial que se llama Jonathan Armengol. Es periodista, influencer, crítico gastronómico y una persona que nos ha ayudado mucho para entender cómo viven las personas ciegas en Madrid, y en España y en el mundo. Muchas gracias por venir, Jonathan. Bienvenido. Un placer y gracias por contar conmigo. No, gracias. Mirad, he pasado antes por arriba. Sí, te hemos dejado un buen flequillo, ¿eh? Sí, el flequillo creo que me has dejado el tupé mal, pero está bien, ¿eh? El flequillo está bien. Y se te olvidó presentar a Carlos, que está aquí con Ay, nosotros. por supuesto, importantísimo. Yo estoy durmiendo. Sí, vale. Carlos se la Es en plan, toma. mirar mi tripa. El más famoso. Carlos es el famoso, porque el que se le ve en los vídeos casi siempre es a él y el que menos se le ve es a mí. Sí, eso es, por eso hemos descubierto a Jonathan y tenía tantas ganas de traerte al podcast porque a mí me gustan mucho los vídeos que me han aparecido en mi feed de YouTube Shorts, donde veo yo las cosas. Y es que me gusta mucho porque la verdad que ha sido una manera de ver cómo vivís los ciegos que me ha gustado mucho. Lo haces muy ameno y además con el personaje que es Calo, además se hace muy entretenido y de verdad que te agradezco porque la verdad que me da una perspectiva nueva y me gusta mucho, la verdad. Realmente el canal debería ser el canal de Calo, pero claro, yo dije, vamos a ver, ya que tenía mi nombre no lo voy a cambiar ahora. Pero hubo un follower que me puso, que sepas que el 99% de la gente te seguimos por Calo. Y yo le dije, gracias por ser tan amable porque realmente sois el 100%. Pero está bien, eso fue un detalle muy, muy elegante por su parte. No, y es verdad que llama muchísimo la atención que de hecho cuando Dominic me había dicho que contactó contigo, me di cuenta que yo siempre veo tus vídeos también. O sea, porque me han llamado, recuerdo que uno de los primeros que me salió era la forma en cómo los taxistas tenían que dejar subir a los perros guías o sea, en el taxi. Y yo eso no lo sabía, que era una ley, como quien dice, no es algo que está... Sí, hay una ley. En España la ley tiene más de 30 años. Es más, yo llevo casi 25 con perro guía. En Estados Unidos tiene más de 100, que fue el precursor. Y es una ley que está en casi todos los países. Es decir, me hace mucha gracia porque descubrí que existen los haters y los trolls gracias a este canal. El de cocina no tenía ni hater ni troll, pero aquí sí. Y hay mucha gente, por ejemplo, en Latinoamérica, que se cree que en sus países no hay leyes de perros guía y ahora mismo en Ecuador hay, en México hay, en Colombia hay, en Argentina hay, en Perú hay, o sea, prácticamente en todos los países existe. Otra cosa es que un perro guía, educarlo en España, por ejemplo, cuesta 40.000 euros, o sea que no es precisamente barato. Wow. En España tenemos la enorme suerte de que la Fundación 11 del Perro Guía, a través de la 11, educa y entrena a los perros y a mí me los dan sin coste, aunque luego mantenerlo es gasto mío y es costoso mantener un perro guía, pero claro, en Latinoamérica es más difícil acceder a ellos. Pero ya existen leyes en casi todo el mundo. O sea, hay países puntuales que no, pero son cada vez menos. No, y lo necesarios que son para el día a día, porque obviamente que o sea, te tienen que facilitar la vida en muchos sentidos. Y bueno, ya que estamos hablando de Carlos, yo te pregunto, o sea, cuál sería la diferencia entre, o sea, ir sin él y ir con él? Vale, eso es lástima que no haya caído en traerlo, pero tú imagínate lo siguiente. Primero, imagínate que no ves, cierra los ojos. A partir de ahí, Ok. esa es la situación en la que yo estoy. Vale. Vosotros estáis ahí. Y sé que estáis ahí porque habláis. No os veo, no existís. Ni siquiera existe mi mano. Yo sé que tengo la mano y la estoy moviendo delante porque tengo mi propio movimiento, pero yo no veo la mano. Ni los dedos, ni nada. Tengo un punto, sé que ahí hay luz, pero no sé decirte si hay 1, 2 o 3 focos, porque la luz todavía la veo, ¿vale? La Ok. percibo, pero es como una niebla. Vale, entonces imagínate que tú vas con un bastón. Un bastón es un palo blanco que tiene unas marcas para que la gente sepa que la persona que va con él es ciega, que tiene una distancia calculada que depende de la altura de la persona, tiene un largo, pero que eso implica que a metro y pico tú vas haciendo un abanico así y con ese abanico, si tropieza con algo, puede tú, clac, y no sabes si eso es un volardo, una silla de una terraza, un cubo de basura, un coche mal aparcado, etcétera, etcétera. Y si notas un hueco, no sabes si es un hueco de un árbol,
una rampa que está bajando, un peldaño o una obra. Claro. Eso es un bastón. Eso es la información que te da un bastón, ¿vale? O tú te bajas del tren y tú no sabes si la salida es para allá o para allá, ¿vale? Vale. Cuando tú vas con un perro, el perro ve por ti y toma decisiones por ti. Es decir, el perro guía es el perro más difícil de entrenar de todos los perros de asistencia. ¿Por qué? Porque un perro, por ejemplo, que a mí me flipa, pero un perro por ejemplo, de detección de problemas de azúcar, es un perro que para él es un juego. Por el olfato detecta cuando vas a tener una subida o una bajada de azúcar, no domino tanto, entonces te avisa. O un perro para una persona sorda, que si salta una alarma de incendio, suena el teléfono, llaman al timbre, tiene que avisarte porque tú no vas a oír ese sonido. Para él es un juego, pero es sonido, reacción, premio. Un perro guía no reacciona a un premio. Sí, calo a las chuches de escaleras, pues una técnica que han aplicado última muy buena, pero un perro guía piensa, es decir, analiza el entorno, previene en un 80%. El perro, si ve una obra, decide si hay un obstáculo, a lo mejor cruzar enfrente. O si tú le dices, busca la salida, él va a analizar el entorno, va a ver dónde hay una escalera, va a ver para dónde va la gente, porque va a deducir que si todos van hacia esa zona es el camino correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú le pides que busque un asiento libre en el metro, te va a buscar el asiento libre. Wow, si tú vas por la calle y le dices busca un autobús, va a buscar la parada del autobús y te va a poner. Si dices que busque un cruce, va a buscar el cruce. Recuerda, un palo no te va a buscar un autobús, claro. un palo no te va a buscar un cruce, un palo no te va a buscar un asiento. Entonces hay una diferencia absolutamente abismal. A cambio, pues hay varias cosas. Un coste de mantenimiento alto, porque no solo lo que comen y que evidentemente no le pones la comida más barata, precisamente porque lo que pretendes es que el perro esté sano y esté a gusto y se encuentre bien. Tiene un gasto de veterinaria mucho más alto que un perro normal, porque estos perros llevan analíticas de sangre cada 6 meses, llevan controles veterinarios periódicos, lleva un gasto en peluquería que ya te gustaría a ti. Como yo te cuento el secreto, montas tú una peluquería canina. Sí. Bañar a Calo cuesta 50 euros al mes. Wow. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ir limpio, tiene que oler bien dentro de un orden. No le bañamos más porque le afectaría el pH del pelo, pero tiene que estar limpio y oler bien. Porque Claro. tú no puedes impedirme entrar en tu negocio, es un delito. ¿Vale? Entonces, obviamente, yo también tengo obligaciones que las cumplo. Tiene que tener desparasitaciones que tienen que estar firmadas por un veterinario, es decir, tiene una serie de cosas que hacen que tenga un coste, pues entre tirando muy bajo y haciéndote las cosas tú, bañando a tu perro en casa y no sé qué, no sé cuánto, pues 100 y pico al mes. Y si tienes un poco más la manga ancha y encima le pones chaquetas de Burberry como le pone mi mujer y no sé qué, pues de 300 al mes fácilmente. No, claro, ya es toda una diva, ¿eh? Sí. Pero Carlos siempre ha estado muy bien cuidado y muy mal criado, porque realmente decir, pues además mi mujer me decía, que tú te vas a comprar chaqueta esta si no me vas a dejar gastarme 70 euros en una para el perro, lo llevas claro. Entonces es en plan, vale, cariño, lo que tú digas, o sea, ¿para qué complicar? No, y es que Calo ya se convierte entonces en una extensión de ti, porque claro. Literalmente, lo has clavado. O sea, el perro son... A ver, el perro son tus ojos. Es decir, tú puedes discutir con un amigo mío y si no llegáis a las manos o no hay puñetazos, yo puedo decir, oye chicos, tomároslo con calma, tranquilizaros, no sé qué, pero yo no me voy a meter. Tú intenta tocar al perro y si te acierto del sopapo que te doy, te caes. Tengo que acertar, me va a costar más, pero procura que no acierte. Entonces, porque el perro son tus ojos, Claro. es todo tú. El perro, mira, hay una cosa súper importante, ¿vale? ¿Tú por qué trabajas? Yo porque me gusta. Solo porque te gusta. Y por el dinero. Ah, por el dinero. O sea, Sí. te gusta, o sea, tú has encontrado un trabajo que te gusta, pero tú, aunque te guste tu trabajo, hombre, a lo mejor yo te caigo muy bien y como soy, ¿dijiste influencer? Hoy como mola, ¿no? Como soy influencer igual me pelas gratis, ¿no? Pero realmente tú haces tu trabajo que te gusta, pero cobras porque tienes que pagar el alquiler del local, la luz, el no sé qué, y luego tendrás que pagar al casero de tal o al banco si tienes una hipoteca. Cuando vas al súper te dicen pase por caja y te dicen son tantos euros. Si vas a tomar un café a un bar te van a decir, oiga, vale 3, etcétera. Esperemos que eso cambie cuando seamos influencers como tú. No, o sea, sí, te voy a contar te voy a dar un disgusto. A mí no, o sea, me invitan a comer en muchos sitios por periodista gastronómico, por la radio y por la tele, pero no por influencer. O sea, de momento por influencer, justito, ¿eh? Ya. O sea, que no. Ten fe, pero no soy pombo. Pero todavía nos No falta, soy ¿no? pombo, ¿eh? O sea, no, Vamos me a queda hacer- mucho para ser pombo. Y lo de los gamers, me sé nombres, no soy Plex, que lo sé porque mi mujer le sigue, me pareció divertísimo unos viajes que hizo.
Y no soy el Rubius, que yo llamaba Rubius al perro hasta que me enteré que había uno que era un influencer y dije, vale, no le voy a llamar Rubius. Pero no, yo no vivo de eso, afortunadamente. Pero el perro, a diferencia de ti, es que tú trabajas y buscas un trabajo que te guste, pero trabajas a fin de mes para cubrir tus necesidades. El perro solo trabaja porque quiere. O sea, tú a Calo no le puedes decir, Calo, o me llevas a este sitio o no cenas. O me llevas a este sitio o duermes en la terraza o ya no te quiero y te dejo en la calle. Porque no, además de que no tendría, de ser una crueldad, no tendría ningún efecto sobre él. Claro. Es decir, el perro tiene que querer llevarte, tiene que sentir la responsabilidad de llevarte y tiene que sentir el cariño de querer cuidar de ti. Entonces, cuando dicen, ¿tenéis a los perros esclavizados? Digo, sí, vamos, tus padres te pegaban de pequeño. Porque realmente un perro guía trabaja porque quiere. Una cosa que me encantó de María Jesús Varela, la directora de la Escuela de Perros Guía, que decía, nosotros empezamos a trabajar con los perros desde cachorros y tal. Tú te pones a entrenar a un perro y de golpe un perro no quiere guiar y vemos que no guía. Dice, ¿qué vas a hacer? ¿Matarlo? ¿Molerlo a palos? Pues si el Angelito no quiere ser perro guía, pues que se vaya de mascota. No podemos obligar a un perro a ser guía. Pero Tiene sí que puede querer. pasar eso. Pasa. 1 de cada 3 perros que empiezan para perro guía se convierte en perro guía. 2 de cada 3, por muchas circunstancias, puede ser por médicas, puede ser por miedos, puede ser por voluntad del perro, puede ser por problemas de entrenamiento, no acaba siendo perro guía. Ah, no sabía. No, Claro, porque, es que es un trabajo muy complicado. Sí. es súper complicado. Tú piensas que lo más difícil cuando a ti te dan un perro guía, mira, vamos a estructurarlo. Cuando a mí me van a dar un perro guía, yo tengo que hacer una solicitud. La primera vez tardan de 4 a 5 años en dártelo porque hay mucha lista de espera. Pero para que tú entres en esa lista tienes que pasar varias pruebas. Tienes que pasar por un asistente social que te hace toda una evaluación. Tienes que pasar por un TR, que es un técnico de rehabilitación visual de la ONCE, para que vea que tú con un bastón eres capaz de moverte. Porque el perro te indica, pero el perro no toma las decisiones de hacia dónde vas. Tú eres el que tiene que saber qué quieres y a dónde vas. ¿Vale? Él puede ver una escalera y llevarte a la escalera porque tú se lo has pedido. O puede ver un obstáculo y rodearlo, pero tú no. Bueno, Carlos es un fuera de serie porque hicimos un vídeo que un día le dije, venga, llévame a la carnicería, y dije, esto no va a salir bien. Y salió, entonces se volvió como súper viral. Pero hasta yo flipé. Pero tú al perro normalmente, hasta que no llevas 2 años con él, o 3, no le puedes decir, llévame a la carnicería o llévame a casa de mi prima. Que lo acaban entendiendo, pero el primer día no. Entonces, haces esa prueba de técnico de rehabilitación para que vea que te manejas bien, haces la prueba de social, haces pruebas médicas de audición, de fuerza en las manos, de carga de peso, porque llevar al perro todo el día en el arnés te genera fuerza. Claro, el perro tiene tensión. Hay una cosa que se llama tensión de arnés, que tiene que haber una tensión permanente, no muy fuerte. O sea, tú no puedes cargar el peso en el perro, pero tampoco puedes ir con el perro suelto porque el arnés te guía. Y hay otra prueba más que no recuerdo ahora mismo porque son 4, pero hay 4. Entonces, cuando pasas todas esas pruebas, y hay una parte psicológica también. Hay unas pruebas psicológicas porque, más allá de que vean que no estás desequilibrado y tal, que igual en mí un día me pillan algo raro, pero más allá de eso, tiene que ver también para buscar un carácter y una forma de buscar un perro que encaje contigo. Si tú eres un tío nervioso, ágil, que vas y vienes para todas partes, no es lo mismo que si una persona súper chill, que va despacito, que se toma la vida con calma, que solo va de casa al trabajo, del trabajo a tomar un café con los amigos y de tomar un café al supermercado y a casa, es decir, que tienes unas rutas muy cerradas. Depende de eso, te van a buscar un perro más activo, menos activo, con más carácter, con menos carácter. Es decir, si es fácil tomarte el pelo, te van a buscar un perro más cariñoso que no te tome el pelo. Si necesitas que te den caña, te van a buscar un perro. O si tú eres un tío más cañón, te van a buscar un perro que tenga marcha contigo y que el perro tenga rock and roll. Es decir, todo eso es un trabajo previo brutal de los técnicos. Wow. Es que es súper complejo. O sea, nunca me hubiese imaginado yo que era Pero tanto. También son un absoluto regalo, me imagino, porque lo que te habilita eso, de poder tener tanta independencia gracias a un perro que te ayuda, Yo tiene te que ser. pongo un ejemplo, ¿vale? Yo me voy de viaje y hay veces que gente me dice, ¿y por qué te llevas al perro si vas con tu mujer? Muy bien, sí, es cierto, yo voy con mi mujer. ¿Y qué pasa si mi mujer se tuerce un tobillo? ¿O qué pasa si acaba en el hospital? ¿O qué pasa si mi mujer hoy le apetece dormir y yo quiero bajar a desayunar? Exactamente. ¿Vale? Exacto. ¿O qué pasa si yo qué sé? No voy a entrar ya en teorías conspiranoicas, pero se encuentra al príncipe de Bekelar y dice, este está mucho más bueno que tú, te quedas con el de las galletas. O sea, vamos a ver. Entonces,
tú tienes que poder conservar tu independencia permanentemente en mi caso personal mi independencia me la da mi perro. Claro. Son mis ojos. ¿Tú te sacarías los ojos y los dejarías en casa? ¿Tú conoces a mucha gente que use lentillas o gafas de ver que se vaya de casa sin ellas, sin las dos? Claro. Y decida, hoy no voy a llevar lentillas ni gafas. Si no veo que me atropella un autobús, da igual. Claro, no tiene Pues es sentido. lo mismo pero con un perro. Jonathan, y hemos estado hablando de Calo, pero me gustaría también entender un poco también tu historia, porque has hecho muchas cosas, tienes una carrera profesional muy Enorme. impresionante y muy interesante, y quiero saber un poco de cómo has llegado a este punto en tu vida. Pues yo te diría que muchas cosas, como todo, por casualidad. Ajá. La parte más peculiar, yo soy uno de los 2 primeras personas ciegas en España que entra a estudiar en un colegio integrada, que se llama, o integrado ahora, ¿vale? Antiguamente la ONCE tenía 5 colegios, que conserva las sedes, que yo sepa, igual ha cambiado algo, pero tenía uno en Madrid, uno en Barcelona, uno en Sevilla, uno en Alicante y uno en Pontevedra. Entonces los ciegos iban a los colegios de ciegos, con todos mis respetos y sin querer faltar el respeto a nadie, a guetos. Claro. En un sitio donde estaba muy bien porque eran profesores ciegos, alumnos ciegos, edificios pensados para ciegos, todo en braille, todo organizado, todo preparado para que tú vivas en un entorno confortable y donde sí que obviamente te van a enseñar a moverte como persona ciega, pero resulta que luego salías al mundo real y en el mundo real resulta que no había ciegos. Claro. Pero hay uno cada 10.000, por decir, no me sé la proporción, pero uno de cada X. Entonces, conmigo y con una chica que se llama Estela en Madrid se hizo un experimento que fue soltarnos desde pequeñitos en un colegio de gente que ve. Wow. Por hacerlo corto, ahora mismo no hay niños en colegios de ciegos, solo están en colegios integrados. O sea que algo debió salir bien. Yo me comí todo lo que es bullying, moving y todas las inc que se os ocurran, pero también aprendí algo que es vital, que fue a moverme en un entorno de gente que ve y a moverme y a integrarme en ese mundo. Es decir, para mí fue normal tratar con gente que veía todo el tiempo, desarrollé estrategias para integrarme, para jugar, para correr, para no sé qué, para todo lo que se te ocurra, para hacer todo, para pegarme. ¿Sabes? La diferencia cuando tú eres ciego y te pegas en el cole, hay una cosa que te hace menos violento, o te puede hacer más violento, pero es muy fácil. Si yo me pego contigo y consigo pegarme y tirarte al suelo, yo tengo un problema. Como te levantes, estoy jodido. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Pegarte mucho más y que no se levantara. Un Como eso, jiu-jitsu ahí, ¿no? pero como eso implica acabar rompiéndole algún hueso o acabar en el despacho del director o acabar en no sé ¿qué aprendes? Es mejor negociar. Sí, de Vamos a luego. intentar no pegarnos. La única vez que me pegué con uno que me cabreé de verdad porque se pasó de huevo, le pegué un sopapo que le rompí la nariz. Entonces ya fue el día que dije, vale, porque además tú no ves dónde vas a dar, tú sueltas la yoya. Y si da, y Es además porque puede acertaste. pasar algo mucho peor, que se la des al de al lado. Entonces es como, no vamos a liar la parda, ¿no? Es mejor, vamos a tomar la vida con calma, ¿sabes? Entonces luego ya si aprendes defensa personal, yo aprendí defensa personal, pues si alguien me quiere atacar, me sé defender, ¿vale? Pero lo mejor, todo el que aprende artes marciales o todo el que aprende disciplinas de este tipo, lo primero que aprende es que es mejor no usarlo. Desde luego. Claro. Entonces, aprendes todo eso, también aprendes a pedir favores. O sea, yo no veo. Lo siento, y soy ciego y es un hecho, y al que le moleste, pues que busque otro podcast, ¿no? Pero eso implica que tú también tienes que saber tus limitaciones. Entonces, yo, por ejemplo, creo que este vaquero es negro, pero no estoy 100% seguro. Entonces, normalmente, la persona que me organiza ropa en casa, la montaña a la derecha son los negros y la de la izquierda y azules. Pero hay veces que se mezclan, Claro. ¿vale? Entonces, puedo usar el móvil. Ahora la tecnología es muy guay porque puedo usar el móvil, pero yo si no lo sabía. O yo voy al supermercado y yo si quiero comprar una cosa muy concreta, yo qué sé, yo todas las semanas compro leche fresca, entonces sé dónde está, si no me la mueven, sé tal. Pero normalmente para saber la caducidad o para saber tal, aunque puedo acabar tirando ahora del móvil hasta hace 3 años, no. Lo que haces es, oyes andar a alguien y dices, perdone, ¿le importa por favor decirme si esto leche es entera o no? Sí, es entera. ¿Y le importa decirme la caducidad que la pone arriba donde el tapón? Sí, muchas gracias. Aprendes a pedir favores y a dar las gracias mucho. También te pasa lo contrario. Tú entras y alguien te dice, necesita ayuda, ¿le puedo ayudar? Tienes una perspectiva de la vida muy guay porque se te acerca mucha gente. Yo tengo cientos de ángeles de la guarda a la semana, de gente que no conozca nada. Bueno, ahora hay muchos más que nos conocen, pero hasta hace poco no. Que se te acerca y dice, necesita ayuda. Y te ayudan ángeles que no te conocen de nada y a lo mejor es a cruzar, o a buscar un asiento, o a coger un bote de champú en el supermercado,
o a leerte un papel, o a tal, no le conoces de nada, le das las gracias y no volverán a aparecer por tu vida, pero a ti te han arreglado el día. Claro. Entonces te aprendes a ser mucho más empático y mucho más cariñoso y mucho más jovial, porque obviamente si eres un ciego, déjame en paz, que no, ¿qué tal? Primero, vas a acabar más solo que no, y alguno va a decir, que no, pues espérate, vas a sentar, no verás qué hostia se va a pegar con esa farola, ¿no? Pero más allá de eso, hay otra parte, que cuando tú como ciego no tratas bien a la gente que te intenta ayudar, además de provocar un rechazo hacia ti, puedes provocar un rechazo hacia un colectivo, y eso es una putada, porque puedes hacer que una persona que un día necesite ayuda no la reciba porque tú rechazaste esa ayuda. Entonces a mí me pasa muchas veces que a lo mejor realmente no necesito esa ayuda, pero la acepto o la gestiono porque pienso que o bien otro día la puedo necesitar o bien otro día otra persona la puede necesitar y no quiero generar ese rechazo. Claro. Pues todo eso lo aprendes en base a esos estudios que yo te contaba. Y eso fue cuando tú tuviste la oportunidad de poder ir a un colegio... Empecé en un colegio de integrada con 4 años, creo recordar. Y después, ¿cómo llegas al punto de ser periodista? Es decir, ¿estudiaste periodismo? No, ¿Cómo fue? Estudié informática. Otro informático. Soy analista programador, no tiene nada que ver. Hice algo de derecho, pero me aburría porque mi madre quería que estudiara derecho y ella por no irla empecé derecho y lo empecé 2 veces y lo dejé 2 veces. Me aburre muchísimo, con todo mi respeto por los abogados y tal. Y ahora me arrepiento, me vendría muy bien para denunciar a muchos taraos, pero reconozco que no era lo mío. Es más, a mí mi mundo, cuando me hacen los test estos que te hacían en octavo de GB de tendencia para ver qué estudiabas, salió un 10 en cocina y un 6 en derecho. Y lo de derecho salió porque yo decía, como no ponga algo de esto, mi madre me pega hasta Entonces yo ponía el típico test que uno intenta responder. Sí, pero de verdad, o sea, tenía que haber sido 0, pero me la habría ganado, ya me la gané igual porque mi madre, además yo estaba gordito. Gordinflón, dragón, solo piensas en comer. ¿Dónde vas a llegar? Porque ahora todos querían ser Ferran Adrià, pero cuando yo tenía 14 años, ser cocinero era ser un paria. Claro. Y a mí la cocina me apasionaba, pero no tiene nada que ver con esto. Es decir, yo empiezo por una apuesta, empiezo en la radio. Por una apuesta tal cual. Que no saben hacer un tipo de programa, que sí, que no, que sí, que no. Y empecé en Onda Cero, que era de la 11 en aquella época. Y empecé a hacer programas de radio. Y bueno, pues hasta aquí. O sea, fíjate lo que es la casualidad y la cabezonería de cómo que no, sujétame el cubata que yo voy a eso. Yo, obviamente, no voy a conducir de aquí a mi casa, pero yo he conducido. Y la pena es que el vídeo se grabó con un Nokia 6600, uno de estos, de los primeros que tenía cámara, y se perdió ese vídeo. Yo conducí en la finca de un íntimo amigo mío en Castilla-La Mancha, una finca de estas de sembrar remolacha, y me puso en un campo con un todoterreno y me dijo, tienes 8 kilómetros de largo y 2 de ancho para que corras, ¿no? Entonces era un todoterreno, un BMW automático, y me dijo, ¿qué te parece? Dijo, aburridísimo. Me dijo, ¿por qué? Digo, porque solo piso el acelerador y el freno. Digo, esto no es lo de conducir. ¿Qué quieres? ¿Un no de marcha? Dice, vale. Dice, mira, sigue mis instrucciones. Dice, mira, reduce más despacio, cuando te diga gira a la izquierda, tal, y cuando te diga para, te bajas del coche, lo rodeas por delante, corres, y el siguiente coche que te encuentres, te subes, arrancas y metes la primera. Digo, vale. Dice, yo me subiré al otro lado, vale. Para, nos bajamos, corro, rodeo el coche tocándolo, toco el otro coche, me subo, arranco, estaba en la puerta, pum, y yo digo, ¿dónde vais? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Había 4 tíos subidos en el coche, que habíamos hecho una cata de vinos aquel día y tal, y habíamos cogido, él era el dueño, no había problema, pero habíamos cogido el coche del encargado de la finca, que era un Land Rover de estos vetustos. Al jodido Land Rover le saqué 140 por hora. ¿Qué? ¿Sabes? Iba uno atrás en la caja agarrado diciendo, me vais a matar, hijos de... ¿Sabes? Entonces, pero además, ese vídeo yo lo recuerdo mucho porque iba metiendo marchas, no se me caló el coche y me decía, ¿pero tú has conducido alguna vez? Dijo, nunca. Me decía, Dios ¿cómo santo. puede ser que no se te cale? Digo, porque me he fijado tanto, porque ha sido un sueño tan potente en mi vida conducir, que yo creo que me he fijado tanto de dónde meter o no meter o tal o cual, que yo conduje el coche y lo llevé a 100 y pico por hora, y llegó un momento y me dijo, empieza a reducir que nos queda 1 kilómetro y este no para enseguida, ¿eh? Wow. Y si te digo gira a la izquierda, gira que detrás hay una acequia. Dije, ya voy, ¿sabes? O sea, sin ningún problema. Pero diciendo que te fijabas en el sonido de las marchas, ¿no? El sonido del motor, Exacto. en cómo embragar y cómo desembragar, o sea, me salió perfecto.
Sí, porque yo he escuchado que en el caso de las personas, o sea, que tenemos los 5 sentidos, pero en el caso de las personas ciegas logran desarrollar mucho, por ejemplo, el oído, ¿no? Sí, O sea, tú tienes esa percepción de sonidos mínimos que quizás nosotros no sí, pero sentimos, ¿no? hay una cosa importante. Hay un debate que me encantaría hacer un día con algún médico, algún científico, porque yo hasta hace unos años pensaba justo lo que tú. Y ahora he cambiado mi postura. Es decir, yo creo que los ciegos ni oímos más, ni olemos más, ni tocamos más porque no nos dejan, ni tal. Lo que pasa, es posible que sí que sea así, me encantaría que hubiera un estudio científico a ese respecto, pero yo creo que no. Es mucho más sencillo que todo eso. Prestas más atención, Carlos, ya sé que aburro, pero roncar en una entrevista me parece de muy mal gusto, Yo tío. creo O que el sea, micro no lo pilla, ¿eh? roncar en mi entrevista, Calo, es que sí, me parece bien que te despiertes, sí, es solo para cambiar de postura. Pero es en plan, que mi perro ronque mientras me entrevistan, perdón. Eso había que regañarle, ¿no? Entonces, yo creo, y además lo he comprobado, y te propongo una prueba a ti o a cualquiera de los que vea el podcast, que con seguridad, no a lo bruto, pero que tápate los ojos un día en casa, en un entorno cómodo, no hagas cosas que no debas, no te pongas a cocinar con fuego, no te pongas a cortar cebolla con un cuchillo afilado, no te pongas a cruzar la calle, o sea, haz cosas cómodas y que en un entorno cómodo. Cuando tú te tapas los ojos, que al primero es muy angustioso, al cabo de 15 a 20 minutos empiezas a oír más, empiezas a oler más, empiezas a tocar más. Entonces, la sensación que yo tengo es que cuando tienes un sentido menos, prestas más atención Claro, al resto. claro. Entonces, no tienes más remedio que escuchar más. No tienes más remedio que oler. Y te voy a poner el ejemplo que me pasa a mí, que le pasa a Jonathan Armengol, que no significa que le pase al resto de ciegos, ¿vale? Pero yo me he dado cuenta que en muchos sitios, cuando yo llego, veías, creo que llevaba la boina puesta, en muchos sitios, sobre todo en interiores, me la quito. ¿Por qué? Porque me agobia. Y no me agobia porque me dé calor. Me he dado cuenta que me agobia porque yo noto las corrientes de aire y entonces con esas corrientes de aire sé si estoy yendo para un lado o para otro o si hay una puerta. Y sin la gorra no lo noto. Wow. Claro, obviamente, Wow. seguramente si tienes un melenón no te enteras. Pero como yo me afeito todos los días para que no me crezca el pelo, pues entonces al final tienes esa perfección. Hay algún ciego que se habla, no sé cómo se llama esto de los iba a decir dinosaurios, nombre, no. De los Ratpanat, de los. ¿Cómo se llama? Los No sé. murciélagos. Ah, Ya. ok. Que hay algún Ah, ciego el que va sonar, haciendo sí. esto, hace como un sonar y rebota el sonido. Hay ciegos con esa percepción. ¿Todos? No, yo no. Desde luego yo no. Ya. ¿Vale? Pero sí puedes desarrollar capacidades. Yo siempre hablo de capacidades diferentes. Entonces tú prestas atención a otras cosas. Sí, recuerdo que en la película de Ray Charles, Sí. el pianista, Sí. Ujú. es, Bellísima. sí, es una película que a mí me gustó mucho porque, bueno, se ve toda la vida de él, aparte de él con el talento que tenía para la música y tal, pero tenía un oído increíblemente desarrollado a tal punto que hay una escena de la película que a mí se me quedó grabada porque él está como en el marco de una puerta Ujú. y llevaba un zapato como de tacón un Sí. poco. Y con el taconeo, él sentía que podía saber cuántas personas o más o menos percibir si había alguien en la habitación o Sí, no. o sea, cada uno Porque, desarrolla. A mí, por ejemplo, en un vídeo de los que tengo publicados en YouTube, yo le pido ayuda a una persona que más esa persona me dice, no, no es mi problema. Entonces, una de las preguntas que además ha sido hoy, por eso me acuerdo, ¿vale? Pero intento contestar todos los comentarios que puedo o darle un corazón si la gente es amable y tal. Y me dice, ¿y tú cómo sabías que había alguien allí? Es que si tu técnico se pone aquí a mi lado, yo lo voy a detectar porque el sonido, mira, yo estoy hablando, ¿vale? Hacer un día la prueba, estáis hablando, te pones así y el sonido cambia. Claro. Entonces, sí, el rebote del sonido te cambia. La percepción de una persona, el hueco que ocupa en el espacio de una persona hace que el audio cambie. Vosotros no lo oís porque no lo necesitáis, porque es más rápido verlo, entonces tú no le das la orden al oído de que lo procese porque no lo necesitas. Y tú decías de Ray Charles, pero yo te voy a hacer la contra. Amadeus Mozart se quedó sordo, claro. ¿sabes? Ajá. Y era un compositor espectacular. O sea, que es que hay veces que las cosas son muy, muy diferentes. Depende. Obviamente yo sí dependo más de mi oído y dependo más del olfato. Y yo en crítica gastronómica, cuando voy de jurado de concursos, lo que más les putea es que a mí, por muy mono que me lo pongan, tiene que estar bueno. O sea, a mí el trampantojo, que es la palabra de moda, no me sirve. Ya puede parecer una peineta azul, pero No yo te creo que eso enteras. es de rico. Si no, Claro. no te voy a dar una buena puntuación. Claro. Entonces a mí no me vas a deslumbrar con eso. Por ejemplo,
Hay una cosa que me impacta mucho, que ahora esto está muy mal visto, ¿no? Pero de esto de que los chicos y las chicas, afortunadamente ahora es igual, si pasa un pibón, y hablemos de pibón hombre o mujer, tú te giras. Yo no, mi percepción visual no es de pibón. O sea, tú puedes ser el chico más guapo del mundo, el más feo del mundo, y solo vas a ser atractivo para mí intelectualmente. Y tú vas a ser una chica la más guapa o la más fea del mundo, y además para mí es muy difícil entender la belleza y la fealdad en ese sentido, pero tu belleza está en el tono de voz, por ejemplo, que eso sí me puede resultar súper atractivo, en el olor, Claro, que para mí claro. el olor sí me impacta mucho, y en la inteligencia. Es decir, si tú no me das una conversación interesante, tú no me aportas, yo lo siento, pero es que tenerte delante, por muy guapo, muy guapa que seas, no me aporta nada. Uf, Entonces, la Miguel, lo tienes belleza es algo difícil. para mí totalmente distinto. O, por ejemplo, vosotros, a mí me ha pasado con mi mujer y con amigos. Mira, tenemos un problema como sociedad. Juzgamos. Ujú. Juzgamos por lo que vemos. Con lo cual, yo soy un tío muy afortunado. Tú ves a una persona con malas pintas y ya consideras que ese es una mala persona y que es un ladrón. A mí me ha pasado varias veces gente indigente, y dirás, ¿y cómo lo sabes? Pues lo lamento decirlo así, pero muchas Por veces el por olor. el olor. Sí. Claro. Porque obviamente no es gente que tenga el mismo acceso a una ducha y tal, que hay gente que sí que se cuida mucho, pero hay gente que se va dejando. O incluso drogadictos que me han ayudado. Es decir, a mí la vez más crítica en mi vida fue en Pamplona con mi primer perro guía, que en medio de una plaza se desploma. ¡Pum! Y yo estaba solo y entré en pánico. Y en aquella época no había móviles, ¿vale? Y se me acerca un chico y me dice, colega, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Tal. El tono de voz, el tal, no te lo sé explicar, pero el tono de voz, tal, yo te ayudo, de verdad me dijo, sí, sí, yo te cojo al perro, yo te lo cargo, cógete de mí al tocarlo, noté todos los pinchazos, noté las venas, noté el brazo que era esquelético, me llevó al sitio donde tenía que ir, me ayudó y no le dejaban entrar. No, 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 ya le ayudamos nosotros. Y le fui a dar dinero para darle las gracias y me dijo, no, tronco, yo te ayudo porque te quería ayudar, no porque necesitara tu dinero. Entonces le dije, digo, tío, ¿y te puedo dar un abrazo? Y me dijo, claro que sí. Y cuando le di el abrazo me dijo, hacía más de 20 años que no me daban un abrazo. Wow. Para mí, eso tiene mucho más valor. A mí, mi mujer ha venido un día a dejarme en una noche, en una esquina. Oye, espera, que voy a buscar una cosa. Y volver corriendo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, ¿qué pasa? Estabas hablando con un tío que estaba tocando el perro que me estaba dando pánico. Digo, sí. Digo, ha venido, me ha preguntado si necesitaba ayudas y tal. Me ha dicho si podía acariciar al perro. Ya está hablando conmigo que él tuvo un perro, que tal y cual. Dices, ¿qué? Tenía unas pintas. Digo, no, me lo imagino. Por la forma de hablar, por el olor, por tal. Pero es que el tío conmigo ha sido súper educado y súper amable. Entonces, ¿por qué yo no voy a ser así? Ahora, Claro. se borde conmigo y vas a ver un Jonathan que no querríais ver en esta entrevista. Claro. O sea, a cada cual le doy exactamente la medicina y el nivel que me da. Pero es una gran suerte porque tú a esa misma persona la ves vestida con ropa de marca, perfumada, no sé qué, bajándose de un coche, y a lo mejor es un chorizo como muchos que no voy a nombrar, Claro. ¿vale? Porque no vamos a hacernos enemigos, pero como tal, y a lo mejor es una mala persona o a lo mejor es un asesino en serie, pero como va bien vestido, bien perfumado y bien tal, entonces tú le vas a abrir las puertas. Los malos en las películas, si te fijas, excepto los que van por la noche en las pelis de miedo, pero los malos siempre van bien arreglados y tal, y cuando ya consiguen entrar en tu casa es cuando te atracan o te hacen cosas. Entonces, yo tengo la gran suerte al no ver de tener otra forma de percibir la vida. Sí, claro, y de juzgar a la gente, ¿no? Es decir. Claro. Porque supongo que aún así la juzgas, solo que de La una juzgo otra manera. después, no, o sea, todos juzgamos, es imposible no juzgar. Hmm. Y sería una falta de respeto no decirlo. Pero yo creo que me creo un juicio de valor posterior, Hmm. no anterior. Claro. Vosotros Claro. juzgáis por lo que veis. Sí, sí, Yo sí. juzgo una vez he hablado contigo. Hmm. Es distinto. Aún y así, yo te puedo conocer un día que tienes un mal día, que me des una mala contestación o que no sé qué, y me parezcas un borde y te he juzgado como un borde, y a lo mejor eres una bellísima persona. Hmm. ¿Me explico? Por supuesto. Pero voy a juzgar un poco menos. O por ejemplo, decir, yo, em, yo no sé si una persona es blanca o de color, le digo porque parece que en Estados Unidos decir negro es un delito. Oye, yo soy ciego, tú eres negro. A mí no me importa y no es despectivo. Pero yo no lo sé. Lo sé si te doy la mano. Y hay distintos tactos de piel y yo te puedo decir casi siempre el color de tu piel cuando te doy la mano.
Qué curioso. ¿vale? Por el tacto. Vamos a hacer una prueba. Tú eres moreno, no tienes un color, pero tienes un color, te he dado la mano antes. ¿Vale? Sí, Pero sí, tú sí. eres moreno, no Soy eres- un morenazo, pero ¿eh? no te acercarás más a moreno muy moreno o a café con leche, pero no te acercas a negro azabache. Ah. Soy un buen café con leche. Muy café con leche. Pero eso, a ver, en tu caso, por ejemplo, el tono de voz también era una pista importante. y tal, También, ¿verdad? pero, por ejemplo, una persona de según qué zonas de África, de negro azabache, el tacto de la piel es más cuero. Claro. Y hay otras personas, por ejemplo, la piel de las personas japonesas, o de la gente asiática en general, pero japonesas y chinas en particular, esa piel súper suave y súper fina. Luego hay personas que te despistan, o sea, una chiquita Carly, que es un encanto, que es también negra, pero bastante oscura de piel. Si ella no me llega a decir en un momento dado que lo era, yo también lo sospeché, por ejemplo, por el pelo rizado, pero Carly tiene una piel tan suave que además ella sabe que le toco mucho la piel y no es por meterle mano, es que me flipa su piel y mi mujer ya me conoce y ya se ríe de mí. Pero si no parecía que es que le quería meter mano, es que tiene un tacto de piel que flipas y a mí no me cuadra con el color de piel que tiene. O sea, tampoco es un... Qué curioso. Tampoco es un 100%, pero sí hay un porcentaje muy alto. Sí, porque es que, o sea, yo quiero en que un rato volvamos a lo del tema profesional, pero ya que estamos hablando de esto, de la piel y tal, me llama mucho la atención porque yo te quería preguntar cómo, o sea, yo no me imagino mi mundo sin los colores, por ejemplo. Entonces, ¿cómo te imaginas tú los colores? O una persona ciega, ¿cómo se imaginan los colores, las flores o ese tipo de cosas? Es distinto. O sea, la flor es fácil. Es más, si me conseguís un papel y un boli, te la dibujo. Porque aunque no veas, sé dibujar. ¿Vale? O un rotulador. A ver, no voy a hacer un dibujito pequeñito, ¿eh? Pero te voy a hacer una flor. Muy Vale, vale. esquemática. ¿Vale? Pero el color... ¿Cómo me definirías el rojo? Claro, Es que, claro, es que exacto, Es un exacto. concepto. El rojo Arriba es un hay concepto. Fran. El rojo en es la un caja. concepto, ¿vale? El rojo es pasión, calor, intensidad, Claro. fuerza, no Eso. sé qué. El azul, ¿qué es? Mar, frío, noche, tranquilidad, no sé qué. El verde, ¿qué es? Hierba, verde, campo, paz, tranquilidad. El amarillo, ¿qué es? Entonces, cada color tiene algo, ¿vale? Cada color, ¿ves? Yo no le veo bajar, pero le he oído. Me iba quitando el papel y déjame... El rotulador, pero te quito la ropa. Sí, por favor. Vale. ¿Qué quieres? ¿Una rosa o una margarita? Una rosa. Una rosa. Bueno, la rosa es más esquemática, pero es fácil, ¿vale? Una rosa sería... Oye, Ahí está. ¡Ey! pues ¿vale? sí. Sí, a ver, no voy a ganar el premio de dibujo. Y una margarita también es fácil, es un círculo así, lo hago sin mirar, chicos. Es muy... Obviamente, Si lo muestras delante tuyo, se lo ve la cámara. Eso. ahí está, Perfecto. ¿vale? Lo difícil era ver cómo lo estaba dibujando, ¿vale? Pero entonces ya todavía no somos Antena 3, pero llegaremos, ¿no? Entonces, al final, es así de fácil. Yo en mi trabajo, yo diseño, hago Si quieres, dibujos que dame luego el- mi equipo de el- fábrica tiene que... te lo tapo, ¿vale? Para que no te manches. Yo tengo un equipo de diseño con el que hago dibujos que obviamente no son delineantes, son conceptos, pero transmito conceptos y tengo una imaginación que les frustra mucho porque es en plan, eso no se puede hacer. Y digo, siempre se puede. Imposible no existe, no está en mi ADN. Pero sí, los colores, yo tengo claro cómo son y lo que transmiten, pero no son tan importantes para mí como para vosotros. Claro. Claro. Sí, sí. Es que yo tenía esa curiosidad de ver cuál era la percepción, pues. Claro, pero al final, la margarita que acabas de dibujar, tú sabes la forma y tal, porque has cogido una margarita Toca y una le has margarita. tocado. Y por eso Ya, sabes pero cómo es. dibújame un gamusino. ¿Has ¿Un visto qué? un ¿Un qué? gamusino alguna vez? No. Entonces no me lo puedes dibujar. Es cierto, es que es exacto. ¿Entiendes? Entonces, Claro. es así de sencillo. Sí. Si yo te describo un gamusino que no existe, o sea, me lo he inventado, si es un mitológico y tal, pero si tú no lo has visto nunca, o te lo describen, o no lo vas a dibujar nunca. ¿Me entiendes? Bueno, Claro. luego estaba Salvador Dalí o estaba Picasso, que hacían cosas Es que existe. no haríamos nadie y por eso son genios, ¿vale? Claro. Porque lo de los relojes, o sea, yo por ejemplo, me encanta ir a museos, o sea, a mí me encanta el arte. A mí cuando me han contado el cuadro de los relojes líquidos de Dalí, me flipa. O cuando he ido, mira, tengo que dar una conferencia
en el Reina Sofía, que me hace mucha ilusión, que espero que no coincida con el parto de mi hijo, porque si no, no voy a poder ir. Pero el 25 de abril tengo una ponencia, una mesa redonda en el Reina Sofía. Yo las veces que he ido al Reina Sofía he flipado con el Guernica, he llorado con el Guernica y la gente no lo entiende. Yo me pongo la audiodescripción. Tiene una audiodescripción que le recomiendo a todo el mundo que se la ponga porque es brutal. Además está tan bien hecha que tiene hasta declaraciones de gente que vivió aquel bombardeo y de tal. Bestial, sonido, está súper ambientado. Eso ya te pone en un estado de ánimo que te vuelve loco. Además describen físicamente cómo fue el proceso creativo y cómo está dibujado y cómo está estructurado el cuadro. Y yo además estoy a la vez oyendo las comentarios y las expresiones acústicas de toda la gente que está alrededor. Entonces yo vivo el arte igual que vosotros. Claro. A mi manera, obviamente. Ajá. Pero yo vivo el arte. O sea, yo me voy a Nueva York y me voy al MoMA. Y voy a Ámsterdam y voy al Van Gogh Museum y al Rijksmuseum. Claro. Es decir, porque me gusta. Es que incluso me atrevería a decir que lo vives más intensamente que incluso Diferente. nosotros, porque a mí me ha pasado que he ido al Museo del Prado, que hay unas obras increíbles, y claro, las veo y las A la izquierda, aprecio, a la pero derecha, no la las... otra, la otra, y ya está. Exacto, Sí, pero no la... Literal, Yo les como que no presto- les doy tanto esa atención que le das tú, por ejemplo. Es decir, Porque a mí al me final- encanta. Y por ejemplo, me encanta la pintura realista. ¿Y cómo puede ser que a un ciego le guste la pintura realista si no la ve? Pero sé lo que hay. Y Claro. para mí, es decir, yo compro arte cuando puedo. Ya me gustaría comprar el que quiero, no puedo. O sea, yo, por ejemplo, la anécdota más guay, o sea, yo estoy loco por tener un Antonio López, de los que hizo con bolígrafo. Me parece increíble. Y tuve la oportunidad, porque una persona muy cercana a él me dijo que me lo presentaba, y me dio el teléfono y me dijo, llámame, que quedamos con él y te lo presento y tal. Y un año y medio después me dijo, tío, no me llamaste nunca. Y a esa persona en que se lo dije, dijo, pero me daba tanta vergüenza y me da tanto apuro conocer a esa persona que le proceso tanta admiración que no fui capaz de tirar de ese hilo para conocer a esta persona. Y me parece alguien absolutamente increíble. Y soy ciego y no he visto lo que ha hecho, pero me lo han descrito tanto que proceso absoluta admiración por él. Fíjate lo Claro. curioso de un ciego. La verdad que sí. Que no significa que todos los ciegos sean como yo. Que cada uno, los hay otros que le gusta la música, los hay otros que le gusta el tenis, los hay otros que le gusta, yo qué sé. Hay un ciego en Donosti que yo me encantaría conocerlo, es un tío que se quedó ciego, que es surfista, que surfea olas. Y me lo cuentan y la gente flipa con él. Digo, me encantaría, o sea, puto crack. Claro, A mí debe no de me subes en sentir una ola las porque me olas. ahogo. Claro. ¿Vale? Pero me parece un tío que dices, ole, tío. Wow. ¿Me entiendes? Sí, o, por ejemplo, la percepción de cuando está debajo del agua, hacia dónde tiene que nadar. Yo tal. submarinismo sí he hecho y me encanta. Soy un kamikaze. Entonces, he hecho paracaidismo, submarinismo, vuelo sin motor. Tengo que hacer este año, voy a hacer a la Delta con un amigo. He hecho tirolina entre ¿Te atreves dos más a nadar que montañas. tú? Uy, sí. ¿Sabes? Y no, y el paracaidismo. He cogido iguanas y serpientes gigantes con las manos, con ayuda, obviamente. No he ido en medio de la selva en plan, hola, ¿cómo estás? No. Pero he tocado serpientes y iguanas vivas. Paracaidismo no haría yo, vamos, pero en mi Es vida. brutal. He hecho vuelo sin motor, o sea, perdona, vuelo en túnel de viento. Lo he hecho ya 2 veces y además los del túnel de viento de aquí de Las Rozas flipan conmigo porque es que la segunda vez fui con mi familia y le dije, yo quiero, porque me contaron que los monitores no solo vuelan como nosotros, sino que empiezan a dar piruetas, a ponerse boca abajo. Entonces empecé a preguntarle cómo se hacía, me lo explicaron y cuando estuve en el túnel dije, que se puede, espera, manitas así, zzz, manitas así, zzz, manitas así, zzz, para abajo. Y me decían, tío, ¿tú qué haces? Digo, me lo habéis contado, lo tenía que poner en práctica. O sea, en plan, vamos a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me estampe una pared? Bueno, pues lo tengo asumido, voy con casco, o sea, es lo que hay. Hay un refrán muy potente entre los ciegos. A ver, ¿qué te digo? Tú contéstamelo lo más rápido que puedas, ¿vale? Ojos que no ven, Corazón que no siente. no. Ojos que no ven, hostia que te pegas. Ya te lo digo. Esa es la verdad. Ese es el verdadero. Lo que pasa es que vosotros lo habéis adaptado. Pero la verdad es la verdad. Epa, que te voy a decir algo. Yo me he pegado unas hostias viendo que... Digo yo. Sí, pero tienes aquel. Sí, sobre todo las de la cabeza, que son las que más duelen. Bueno, como cuando llegaste aquí al estudio, que lo primero que preguntaste fue, avísenme arriba que no haya nada que me Exacto, golpee la pues, cabeza. un perro guía, por ejemplo, mucha gente dice, ¿y el perro no te aparta las ramas? Digo, mira, si tú mides 1,55 m y el perro es alto, lo va a ver. Pero yo que mido 1,90 m y el perro es bajito, yo soy 4, casi 5 veces su altura. Entonces, Claro. tú, imagínate ir por la calle viendo lo que hay a 5 plantas de altura para ver si te das o no, te darías. Sí. Ya te lo digo yo que tarde. Entonces Claro. el perro te puede esquivar muchas cosas y más o menos si lo ve de lejos un obstáculo y calcula que te puedes dar, te lo quita.
Pero hay veces que a lo mejor es una ramita así, ¡pa! Te das. Ya. O a lo mejor es una sombrilla y te roza. Y tienes que asumirlo y no vas a decir, ¡ah, lo que haces! ¿Por qué me has tocado? Pues no, mira, chico, anda, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y tú por qué te has movido, por cierto? Ah, no, ¿Eh? estaba Necesito durmiendo a- encima de mi pie. Ah, ya sabía yo que es que conmigo no lo hace, pero en cuanto ve una almohada potencial dice, a este lo timo. Aquí voy. Ahí estás, ahí estás. Vino por su dosis de cariño. A mí me hace ilusión, sí. la verdad. Yo, Yo te quería preguntar bueno. otra cosa, Jonathan, y es sobre la tecnología, porque yo creo que sobre todo a lo largo de tu vida tienes que haber visto un cambio de herramientas tecnológicas para facilitarte la vida increíble. Y Increíble, o sea, vamos a ver, mira, esto daría para 3 podcasts como el vuestro, ¿vale? Pero te lo voy a resumir en o sea, la tecnología, es decir, obviamente, mira, tecnología, yo cuando era más pequeño veía algo más, entonces había un aparato que se llama Telelupa, que yo creo que aún existe, aunque mucho más moderno, tú ponías un libro, tenía una lupa y tenía una pantalla. Yo solo podía ponerlo en blanco y negro para contraste, además era fondo negro y letra blanca, o sea, invertía, ¿vale? Las letras eran así, literal de este tamaño para que yo pudiera leer. Y yo me pegaba así a la pantalla para verlas. Yo he leído en tinta, yo puedo escribir en tinta. Además puedo escribir al estilo latino o al estilo árabe, pero en español, al revés, porque tengo lateralidad, ¿vale? Entonces, yo leía así. Luego vino la informática fue el paraíso. O sea, yo te he dicho que yo fui analista programador porque me flipaba. claro. Entonces, te voy a contar algo muy curioso, ¿vale? Vosotros sois un poco más jóvenes que yo, pero habéis leído periódicos, ¿no? Hmm. Papel. sí, claro. por supuesto. Vale. Entonces tú cuando abres un periódico, vas pasando páginas, vas mirando por encima y la noticia que te gusta te la lees. Yo como ciego eso no lo hice hasta los 25 años. Y lo hice cuando Teleline empezó a mandar resúmenes por correo electrónico de las noticias y el ordenador me lo podía leer, que eso es cuando la tecnología avanza. Yo cuando antes quería leer un periódico tenía que coger a un amigo, a una amiga o un tal y que me lo leyeran. Y además descubrí, esto es el ser humano, ¿vale? Que si a ti te gusta el deporte y a mí me gusta, yo qué sé, la cocina y a ti no, y hay 15 noticias de cocina, tú me vas a decir que hay 3, Ya. porque no me vas a querer leer las 15. Entonces, yo me perdía muchas cosas. O, por ejemplo, yo descubrí, hombre, la radio era más claro, pero en prensa, o sea, yo flipaba que la misma noticia dicha por el ABC o por El País o por tal, no tenía nada que ver. O sea, podías llegar a leer la noticia de hombre mordió a un perro o perro mordió a un hombre. O sea, Claro. entonces, es muy curioso, pero yo eso descubro con una edad cuando la tecnología avanza. Ahora mismo la tecnología es brutal, pero es brutal hasta niveles que no os los imagináis. Es decir, por ejemplo, yo este año he cambiado de teléfono. Tengo un iPhone 16 y antes tenía un 13. Y la gente me dice, ¿tú para qué te cambias que eres un pijo? No, no es que sea un pijo. Es que la potencia que tienen las cámaras y el LiDAR que tiene este teléfono tiene un radar que se llama LiDAR, que hasta 5 metros proyecta unos haces que tú no ves y mide las distancias y ayuda a enfocar mejor y tal. O sea, yo saco el móvil y lo pongo y le digo qué se ve y os va a describir perfectamente. Ahí sí voy a saber de qué color eres. ¿Sabes? Entonces, yo puedo estar en un sitio perdido y ahora mismo la tecnología, mira, las paradas de autobús de Madrid o de Barcelona tienen unos códigos QR como de otro color, que son de Navilens, que ahora lo están poniendo también en el metro, que tú enfocas y según pasas te dice, hoy me ha pasado, me he bajado en una parada y me ha dicho el conductor a unos 20-30 metros hay una parada de autobús que es la que tienes que coger. Y yo he llegado, en el suelo hay unas marcas en relieve que son marcas podotáctiles. Yo le he dicho a Calo, busca bus. Calo me ha llevado hasta el sitio. Ahí estaba la marca podotáctil, con lo cual era verdad que había llegado al sitio. Pero yo no sabía si era la parada, entonces he sacado el móvil, he buscado el código y me ha hecho a 78 centímetros, Wow. no a menos de 1 metro o aproximadamente 1 metro, a 78 centímetros que yo he hecho así. Yo he hecho, wow. Está la parada de autobús, número 2947. Esa me la invento porque no me acuerdo, ¿vale? Para el autobús 51 y el autobús no sé qué. A tal autobús le quedan 4 minutos y al otro 7 minutos por pasar. Y de hecho yo, oh yeah. ¿Vale? Eso antes no era así. Por ejemplo, tú cuando vas por el metro y te bajas en la Puerta del Sol de la línea 3 y quieres ir a la 1, ¿qué haces? Mirar el cartel. Mirar el cartel. Yo no, Claro. porque no lo veo. Hombre, ahora con la tecnología podría, pero hay una aplicación específica que desarrolló un chico ciego y un programador amigo suyo, los dos, se llama Metro Ciego Madrid. No se mataron con el nombre, ¿eh? Entonces, tú con esa aplicación ves la línea en la que dices en qué línea vas, en qué sentido, en qué estación te vas a bajar y qué quieres hacer. Y a ti te dice, en la línea 3 de Sol, sentido Moncloa.
Vale, ¿y qué quieres hacer? Salir a la calle, perfecto. Para salir hay que tirar hacia atrás. Hay 3 puertas, hay 3 salidas en tal. Tienes que cogerla del fondo. Subes, va a haber una escalera. Cuando subes la escalera, gira a la derecha. Luego otro escalón. Te vas a encontrar una marca podotáctil en el suelo. Gira a la derecha. Cuando encuentres otra marca cuadrada, no sé qué, has llegado. Gira, o irás a una escalera mecánica. Súbela. Ten cuidado que hay un poste no sé dónde. A mí se me olvidaría. Sube a la calle. Pero a ti te lo va leyendo y tú vas leyendo lo que necesitas en cada momento. Ah, te O sea, lo va no te lo tienes diciendo, que claro, memorizar. claro. Lo han mejorado la tecnología. El primero era así. Y luego han llegado a un punto que además queda como un player. Tú vas con el AirPod puesto, por ejemplo, y tú oyes una instrucción, le das como si fueras la siguiente canción y te casca la siguiente. Entonces tú vas Qué siguiendo chulo. instrucciones. ¿Vale? Pero te vuelvo a decir, yo ahora mismo saco el móvil y le digo, ¿qué ves? Y me dice lo que ve. Eso, para vosotros, es llamativo. Para nosotros es vital. Claro, es que te cambia la vida completamente. Una esa lata de posibilidad. sardinas y una lata de atún. Eso salió el niño Lucía López Romeo, que dijo, ¿y por qué no entiendo? ¿Por qué no etiquetan en braille? Yo tampoco lo entiendo, porque es mucho más cómodo leer en braille sin en la lata atún que sacar el móvil, enfocar y que te diga que es atún. Tardas 5 veces más. Pero, desafortunadamente, el 95% de los fabricantes no etiquetan en braille, ¿vale? Podríamos discutir si es necesario etiquetar porque somos pocos ciegos, tal, pero nadie se plantea que todas las cajas fueran en blanco. A vosotros sí que os lo ponen, entonces, porque yo tengo menos derecho que tú. No quiero tener más, quiero tener los mismos. Pero, de momento la tecnología ha venido a salvarnos en muchas cosas. O mi casa es domótica, o sea, yo digo que encienda luces, que apague luces, que suba persianas, que me prepare el café, que no sé qué. Es muy divertido porque Alexa, le digo a Alex, le he hecho una rutina que es Alexa, prepara mi desayuno, que es que pon la cafetera, muele el café, me ha sacado el café y quiero, pero de vez en cuando se le va la olla y alguna mañana me dice, sí, y luego te pongo la lavadora y te plancho la ropa. Digo, vamos a ver, tío, que no, o sea, que te he programado. Entonces de golpe se lo repites y la segunda vez, preparando el café, dices, muy bien, se te había ido la olla. Pero la tecnología en ese sentido es increíble. Y me dijiste un dato muy curioso que tú pensabas que posiblemente Calo iba a ser tu penúltimo perro guía. Que... Sí, porque la tecnología va muy adelantada, pero de momento no. O sea, no hay robot, no hay sistema LIDAR, no hay gafas de vibración, no hay nada que se acerque mínimamente a la capacidad de un perro guía. No dudo que al ritmo que va la tecnología y avanzando, y al ritmo que va la inteligencia artificial y al ritmo que va la mecánica, acabe sucediendo. Lo que no sé es qué llegará antes. Si algo para que muchos de los ciegos vean, porque o sea, la gente me dice, es que no se te nota que no ves, claro, pues yo soy donante de córneas. Toma ya. O sea, algún día si me pasa algo, alguien podría ver con mis ojos. ¿Hay algo más irónico que eso en la vida? Wow. Pues alguien podría ver con mis ojos, ¿vale? Pero mi problema está en el nervio óptico y en las retinas. Esas no sirven. Esas es para la ciencia, para que investiguen. Pero la tecnología va a llegar a un punto en que lo que yo dudo es ¿qué habrá antes? Una tecnología que recupere mis conos y bastones de la retina y que me recupere el nervio óptico que está atrofiado y se ha secado de falta de uso, o una tecnología que me implante un microchip en el cerebro que recupere la información del ojo, me la pase al cerebro y yo vea, o va a llegar antes una tecnología que un robot como los de Boston Dynamics, que digo eso porque es el que hay ahora, ¿no? Claro. Que yo no sabía que no tenía cabeza y me enteré cuando me lo contó alguien y dijo, joder, yo pensaba que tenía cabeza. Pues no tiene, no, eso no lo sabía. Pues que un robot de Boston Dynamics o un Sí, de esos son los perros, ¿no? humanoide Sí. me lleve de la mano, pero claro, que sea capaz de decirle, oye, necesito coger el autobús 27 y que me camine y me diga, pues esta es la parada del 27 y le quedan 3 minutos. Espera, cuidado Jonathan que hay un escalón. Mira, vamos aquí que aquí hay un asiento. Hasta que eso llegue, queda. La pregunta es qué llegará antes, ¿una ciencia que cure la vista o una tecnología que sustituya a un perro? Sí, no, y es que va muy avanzado porque hace poco tiempo vi también una sobre las personas que tienen problemas de movilidad y hay como unos exoesqueletos que le pueden... Es Sí. brutal. Que- Pero ya hay implantes incluso que han hecho que 2 o 3 personas con tetraplegia o con paraplegia vuelvan a andar. Es decir, la ciencia va muy deprisa. Pero mira, Elon Musk me ha engañado desde el año 2015 diciendo que los Tesla al año siguiente iban a conducir solos. Ya. Y yo, ¿sabes cuál era mi serie? Bueno, he tenido varias, ¿vale? Pero ¿sabes cuáles han sido mis 2 o 3 series favoritas? 4 series favoritas. Bueno, te voy a dar 4. La principal, El coche fantástico. Ven aquí, eso yo me tengo que morir habiendo podido hacer eso. Y que venga mi coche. Y que me lleve. ¿Dónde te llevo, Jonathan?
O sea, eso para alguien que no ¿Le ve... pondrían voz de mujer o de hombre? No, le pondría la original de De Kit. Kit. O sea, esa voz metal. Yo no concebiría un coche con voz de sexy. Hola, Jonathan. Y yo, ¿dónde te llevo, Jonathan? O sea, no, esa. Luego, otra serie que me flipaba, El Equipo A, que por cierto, te diría, me encantaba porque construían de todo y sacaban de todo de todas partes. Y te diré, ¿cuántos tiros, cuántas balas habrán gastado en El Equipo A? Uf, ¿no? ¿Cuántos bazocas? ¿Cuántos Millones. lanzallamas? ¿Cuántos Y tal? nunca se quedaban ¿Cuántos muertos? Ninguno. Poquísimos. No palmó nadie. Lo acabé preguntando. Nunca han matado a nadie en el equipo A. Nunca. Siempre los acababan atando a todos y los entregaban. O sea, era brutal. Luego MacGyver, que me parecía divertidísimo, que luego salió aquel chiste tan bueno, pero no lo vamos a contar ahora. Pero bueno, y luego os lo cuento fuera de cámaras, ¿vale? Y luego ya el personaje que mi mujer se ha reído infinito porque dice que define mi carácter, que es Alf. Alf. Sí, además mi risa El y tal es extraterrestre. Alf y mi sorna y mi retranca es Alf total. Pero si tuviera que quedarme solo con una, el coche fantástico. O sea, claro, si eres ciego, ¿tú qué quieres? Que te lleven. No depender. Claro. ¿Sabes? Es lo que cuando independencia. tú sueñas con no sé qué, yo sueño con independencia. Claro. No, y siento que esa independencia que te podría dar la tecnología tiene como más valor que depender de otra persona. Porque es como tecnología, es como algo que no es humano, ¿sabes? Que prácticamente se convierte en una extensión de ti, más allá de ser otra persona Exacto, con porque las lo puedes usar ganas como tú de... quieres. exacto. Exacto, entonces es que yo puedo querer o no querer hacer algo y tú puedes querer o no querer hacer algo, entonces no es lo mismo. Exacto. O sea, El robot está programado para eso, pues. Exacto. Y el perro te lo da porque quiere, porque te el tiene perro ese te va porque cariño. quiere, pero tú al perro no le puedes obligar. Te puedo asegurar que como Calo se ponga cabezón, Calo, si no quiere algo, no lo va a querer. Claro. ¿Me entiendes? Y tú tienes que entenderle. Además, hay una cosa muy... No sería el primer perro, ¿eh? En el argot técnico se dice que tú puedes romper el perro. Es decir, si tú rompes el perro, es que el perro decide no trabajar más para ti. Y eso ha sucedido y son casos extrañísimos porque, vuelvo a decirte, puede haber un trastorno mental de una persona, un desequilibrio, una ansiedad o no sé qué, que haga que no trates bien al perro, pero en el 99,99% de los casos las personas ciegas van a tratar bien al perro porque dependen de él, Claro. ¿vale? Pero bueno, puede haber algún caso. Yo he visto que han maltratado y maltratáis a los perros, me lo han dicho mucho en YouTube, digo, ¿así? Digo, pues ¿qué estás haciendo diciéndolo aquí? Por favor, lo grabas. Si es en Claro. España, se lo mandas a la Fundación 11 del Perro Guía porque el Calo no es mío, es de la Fundación del Perro Guía hasta el día que se jubile. ¿Y sabes por qué es? Porque les protege. Porque si yo maltratara al perro y hubiera pruebas de maltrato, automáticamente hay un contrato y se lo llevarían. Aparte que seguramente me denunciarían y tal. Y la ONCE investiga cada caso que llega con visos de credibilidad de maltrato de un perro, lo investiga. Porque sus perros son sagrados. Entonces, obviamente puede haber una persona que tal, y ha habido algún caso, y no lo puedo negar, pero hay muchos cientos de perros en la calle y hay algún caso muy puntual de algún perro que no se ha tratado correctamente, pero tú lo tratas con cariño. Ahora, ¿cómo puedes romper un perro? Pues presionándolo mucho, o tratándolo mal, o haciéndole hacer algo que no quiere, o tal. Entonces, Calo en los vídeos se ve que tiene mucha personalidad y yo le he dejado desarrollar esa personalidad y ese carácter, porque creo que tiene todo el derecho a tener su propio carácter, su propia personalidad, su propio Claro. tal. Y Calo, tú te levantas un día a las 8 de la mañana en domingo y tú te quieres tomar el café y tumbarte a ver los programas de reformas de la tele, que me encantan eso de que están cambiando la casa de arriba abajo, me flipan. Y Calo quiere jugar con su peluche y tú tienes que salir a la terraza a correr con el perro con el peluche porque Calo quiere su momento de juego. Y si solo lo utilizas para trabajar, el perro no va a querer. Claro. Quiere que le hagas caso, quiere saber ese vínculo, quiere ver que le quieres. Y es imprescindible. Estamos ya cerca del final del podcast, pero yo quería preguntarte una cosa porque lo he escuchado muchas veces y es que la gente dice que Madrid es una ciudad muy bien habilitada para la gente ciega. ¿Es eso cierto? Está bastante bien habilitada, pero de muy bien habilitada diría que no tienen ni idea. O sea, no, en absoluto. O sea, yo he viajado por todo el mundo. Para mí, una ciudad bien habilitada para ciegos es Tokio. Es increíble. O sea, Madrid, faltan muchísimas marcas podotáctiles. En Japón hay vídeos en mi canal, que fue uno de los que empezaron a llamar la atención. En Japón tú vas por una calle y hay una línea recta podotáctil, que son relieves, son los que lo inventaron, por cierto,
donde te marca la línea recta. Pero es que en cada establecimiento, si es un banco, si es un supermercado, si es un hotel o si es un restaurante, hay una marca diferente para que sepas que ahí hay una entrada a un sitio. Pero es que aquí en España hay rebajes y hay marcas podotáctiles en las paradas de autobús y en los cruces, ¿vale? Sí. No en todos, allí en todos. Pero es que lo que no hay es en los cruces, hay una línea recta, también podotáctil, más estrecha para que sepas que eso es un cruce y no una calle, para que tú no te puedas torcer y irte contra el tráfico, que a mí me ha pasado 3 veces en mi vida, pero me ha pasado 3 veces. De una vez incluso en plena Gran Vía, que la han hecho plana y no hay una puta diferencia de altura, yo he acabado en medio de la calle, porque el perro, hay unas marcas que son parecidas al paso de cebra, pero son para que no pisen los coches. Pero son blancas igual, son líneas rectas igual, lo único que hacen un triángulo. El perro no entiende la diferencia. Yo acabo en medio del tráfico, porque yo no he tenido una marca en el suelo, porque esa marca se parece y porque el perro se ha confundido. Y se paró un conductor de autobús, paró el puto autobús, se bajó y me dijo, estás en medio, ven que te ayudo. Pero habían pasado muchos pitándome antes. Entonces, Madrid, a Madrid le queda mucho. Madrid hay muchos semáforos. Así que, señores, en vez de reformar la Plaza 2 de Mayo... No, es decir, mira, ¿sabes lo que es esto? Bueno, hay dos cosas aquí. Las chuches de Calo y esto. Esto no funciona en Madrid todavía. Va a empezar a funcionar, ¿vale? Es un mando a distancia que tú pulsas y el semáforo cercano primero te hace un pitido para que lo encuentres. Calo, lo siento, que están buscando sustitutos. Y la siguiente vez el semáforo va a pitar. En Madrid, que se está cambiando en este momento, ¿eh? En Madrid los semáforos a las 10 de la noche dejan de pitar. Ay. Yo soy peor que Cenicienta. Cenicienta volvió a las 12, yo a las 10. Ostras, yo a las 10 dependo de la ayuda o de una aplicación de móvil que, por cierto, enseñó un vídeo. ¿Tú pagarías 40 euros al año por cruzar los semáforos? No. Pues yo tengo que pagar 40 euros de suscripción de una aplicación para que me diga en el móvil si el semáforo está verde o rojo. Qué vergüenza. ¿Vale? Entonces, queda mucho camino, ¿eh? O sea, hay muchas cosas muy buenas, pero queda mucho camino. Sí, bueno, precisamente por eso es que también tener que estés tú en un espacio como el nuestro nos ayuda y nos hace sentir bien de impulsar a que la gente se entere de esto y que se tomen las medidas que hagan falta. Pero ¿sabes lo mejor que tiene Madrid en accesibilidad? ¿El qué? Los madrileños. Y las madrileñas. Y los que vienen de visita. Hay tanta buena gente que lo que los políticos no han sabido hacer, lo hace la gente. Porque cuando hay un semáforo que no pita, siempre hay alguien que te ayuda. Cuando no encuentras una parada de autobús, siempre hay alguien que te indica. Cuando hay un agujero o cuando hay una valla, hay un señor que viene y te dice, cuidado que hay una valla. Entonces, la accesibilidad que no han hecho los políticos bien, la dan las personas. Y Madrid es el paraíso en ese sentido. Me encanta ese mensaje para terminar el podcast. Y creo que también es un buen mensaje para todos. Si os encontráis con una persona ciega, no seáis tímidos. Si creéis que necesita ayuda, ofrecédsela. Ofrecerla, oye, te pueden decir que no y no te enfades, pero oye, ¿te puedo ayudar? Y si necesito ayuda, te voy a decir, sí, por favor, gracias. ¿Vale? Y de verdad que agradecido, Jonathan, de que estés aquí. Y yo te puedo decir que personalmente ha sido una inspiración para mí de ver, nada, esa emotividad que tienes, cómo hablas también, o sea, la efusividad, lo que nos has hecho reír aquí. Que de verdad que me he sentido muy bien. Diría que me subiste mucho el ánimo. En una entrevista de una hora no se puede fingir. O sea, soy yo en estado puro, como decía no sé quién. Muchísimas gracias por eso, de verdad. Gracias a vosotros por hacer un podcast como este y por permitirme llegar un poquito más a la conciencia de la gente. Espero que no se hayan aburrido. No, para nada. Seguro que no. Vamos a dar tus redes por ahí porque son súper interesantes los vídeos que haces también. Que bueno, eso... el camino del fuego también, que cocino con fuego y meto las manos en las brasas. Eso para otro día, epa. Tenéis que ver eso, que yo he visto el canal de cocina de Jonathan y hace unas recetas increíbles y verle solo cocinar y lo bien que lo hace es... Y solo al aire libre y solo con fuego. Pero y ese fue el primer canal de YouTube. Y el otro es muy fácil, es Jonathan Armengol o Armengol Jonathan, en todas las redes estoy. Y ahora me para la gente, ¿eres el de TikTok? ¿Eres el de YouTube? ¿Eres de tal...? Sí, soy yo. Bueno, ¿puedo pedir un favor a la gente? Claro. Si voy por la calle y no sabéis si es Calo, lo que no debéis hacer, por favor, es decir, Calo. Que yo entiendo que así sabéis si el perro se gira, pero cada vez que llamáis Calo, Calo se distrae. Y es un potencial accidente. Entonces, podéis preguntarme a mí, ¿es Calo? Pero no llaméis al perro, porque el perro está trabajando. Eso es lo mismo que tocarlo. Llamar al perro por su nombre es... distraer al perro de su trabajo, que es algo que no calculé nunca cuando creé el canal y se está convirtiendo en algo incluso peligroso.
Bueno saberlo. Vamos a verlo, pero vamos. Bueno, Bueno, saberlo madrileños y y- gente, ser buena gente, que es lo mejor que se puede ser. en esta Exacto. vida. Y la siguiente, que nos cocinen una carbonara. Dale, pero esa no hace falta en el camada. Hago una de las mejores carbonaras a este lado de Italia. La hago yo, con guanciale, con Ah, su bueno, pasta, bueno. con su pecorino, con su huevito. Buah, te vas a flipar, vente un día, vas a flipar. Y Muchísimas chicos, gracias. si habéis estado hasta aquí, lo agradecemos mucho. Darle a like, suscribiros al canal y nos Y os vemos en prometo que el siguiente resto serán mejores. O sea, hoy era el peor. Imaginaros cuando vengan los buenos. episodio. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta la vista, que os lo dice un ciego. Adiós.